Blender llama a cada una de estas secciones un área y es la forma en que debemos entender los diferentes componentes de interfaz que nos provee Blender. En la clase pasada veíamos que esta pequeña ventana, que es el splash screen o la pantalla de bienvenida, se considera uno de los componentes de interfaz. En este caso sería un área correspondiente a la interfaz que Blender conoce o le da el nombre de splash screen o pantalla de bienvenida. Recuerden que esta pantalla se manipula dependiendo de las opciones que tengamos sobre las preferencias. Los demás componentes de interfaz son bastante claros dentro de Blender. El principal componente de interfaz que tenemos es la vista tridimensional, que es el espacio donde se distribuyen los diferentes objetos que utilizamos en las escenas. Escena es particularmente un término que utiliza la industria para referirse al espacio donde manipulamos los diferentes objetos. Para el caso de Blender, Blender usualmente nos recibe con una escena que contiene ya algunos elementos, como una geometría, que es este pequeño cubo, una luz y una cámara. A la derecha tenemos un gizmo, que es como se le conoce a este componente, y una serie de comandos. Todos estos componen una serie de herramientas de visualización de la escena o del espacio tridimensional. A la izquierda tenemos un set de comandos. Estos comandos funcionan de manera contextual dependiendo del modo de interacción de los objetos. Cuando estamos trabajando con los objetos en el espacio tridimensional, en ocasiones solo necesitamos seleccionarlos, otras veces necesitamos manipular algunas de las características particulares de ellos. Y eso es lo que se conoce como el modo de interacción de los objetos. Ese modo de interacción se manipula con este drop-down que tenemos en la parte superior. Si lo notan, en la parte superior también tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir manipular los objetos dentro del espacio tridimensional. El modo de interacción es un menú desplegable donde podemos seleccionar cómo queremos interactuar con los objetos. Los más comunes son el modo objeto, Object Mode, y el Edit Mode, o el modo de edición de los objetos. Noten que si selecciono el modo de edición, automáticamente tendremos un set de herramientas diferente al lado izquierdo. En la parte superior tenemos los menús, que son comunes en cualquier software. Los menús son básicamente una organización de comandos. En este caso, entonces, el menú File contendrá la agrupación de comandos para manejar archivos. De igual manera, en edición tenemos los diferentes comandos que nos permiten editar características del software. Recuerden que la clase pasada utilizamos este comando de preferencias para alterar algunas de las características particulares de Blender. Tenemos un menú de render, un window y un help. A la izquierda, recuerden nuevamente que este icono de Blender que tenemos allí también es un botón y también es un menú. Cuando damos clic tenemos algún par de opciones como la posibilidad de volver a visualizar el splash screen. A la derecha de los menús, desde esta opción que nos dice Layout, que es la que está actualmente seleccionada, hasta Scripting y este botón Más, son lo que se conoce como espacios de trabajo o workspaces. Un workspace o espacio de trabajo, que vamos a ver en detenimiento en el siguiente video, no es más que la organización y la distribución de los diferentes componentes de interfaz, de manera que podamos trabajar de manera más cómoda en tareas específicas o de manera particular o personal, como nos sintamos más cómodos. Como lo notan, el que está seleccionado en este momento es Layout, que es una diagramación genérica. A la derecha, esta serie de comandos y opciones son los que nos permiten manejar escenas y layers de visualización o capas de visualización. En Blender tiene una particularidad y es que en cada archivo de Blender podemos tener varias escenas. Así que aquí podemos crearlas, editarlas o borrarlas. Y de igual manera con los layers de visualización. A la derecha arriba, esta área que tenemos aquí es lo que se conoce como el outliner. El outliner es una vista jerárquica de los diferentes objetos que tenemos en la escena. Si lo vemos aquí, entonces tenemos una scene collection, que es la raíz de la escena, y luego tenemos un collection
Un collection en Blender es básicamente una agrupación de objetos. Entonces, en este grupo de objetos tenemos una cámara, un cubo y una luz, que son los tres objetos que en este caso vemos representados en la vista tridimensional. Debajo del outliner tenemos otra área. Este es el área de propiedades. Aquí es donde podemos alterar todas y cada una de las características de los objetos que tenemos en la escena. Estos menús o estas diferentes opciones, algunas son genéricas, significa que todos los objetos tienen acceso a este tipo de propiedades. Algunas cambian dependiendo del tipo de objeto. Entonces, en el caso que yo seleccione geometría, es el menú que tenemos acá, pero si yo llegara a seleccionar la luz, noten que automáticamente tenemos restricción sobre algunas de las características que podemos manejar. En la parte inferior tenemos esta área que corresponde a la línea de tiempo o timeline. Aquí tenemos los controles del playback o los controles de reproducción. Y la línea de tiempo que nos permite visualizar la animación o los diferentes cambios sobre el tiempo que hemos realizado algunos de los objetos. Y por último, esta barra que tenemos debajo de la línea de tiempo es una barra que nos muestra sugerencias, comandos que podemos utilizar con el mouse y algunos shortcuts o atajos de teclado dependiendo de la posición del mouse. Noten que cuando me ubico sobre algunos de los paneles u objetos dentro de la escena, automáticamente en la parte inferior nos muestran ese tipo de sugerencias o acciones que podríamos ejecutar. Entonces recuerden, Blender les da el nombre de áreas a los diferentes componentes de interfaz. Las principales que tenemos aquí serán la vista tridimensional, el outliner y el área de propiedades. En la parte inferior, la timeline o la línea de tiempo y nuestra barra de sugerencias. Esta diagramación o organización de esas áreas es lo que se conoce como un workspace o un espacio de trabajo, que en este caso Blender lo ha llamado como el layout, que vendría a ser como un espacio de trabajo genérico. En la siguiente clase lo que vamos a ver entonces es cómo trabajar con espacios de trabajo, cómo manipularlos, crearlos, borrarlos, para trabajar de manera más práctica o más cómoda aquí en Blender.